Pa, cuando uno dice el nombre de Paraguay, que es Paraguay en realidad, cuando uno dice, por ejemplo, el nombre de algún otro plato típico como el boriborí acá en Paraguay, que sorprendentemente no hace mucho se convirtió en el plato, digamos, más exquisito. Exquisito. Y bueno, así como eso vamos a notar muchas otras cosas. Acá nosotros hablamos, por ejemplo, comúnmente de lo que llamamos los mitos, las leyendas, y quien más ni menos, Paraguay alguna vez escuchado hablar del famoso pombero, ¿verdad? O el Caraí Cuijaré. Caraí es señor y Cuijaré noche, el señor de la noche. Un personaje pequeñito, a veces peludo. Pora mucho que quedó. Pora serían los fantasmas, ¿verdad? Y este personaje del bombero se aparece y en algunos casos ayuda, en otros casos se enoja. Sí. Pora es un lugar, ahora en Cuenca quedó. ¿Vos conocés a Paraguay? Conozco. Ahí, Pora. Famoso. Hay lugares así donde la gente acá inclusive le atribuyó o le atribuye ciertos poderes ya inclusive milagrosos a algunos fallecidos y que no han pasado ni siquiera a ser beatos o santos acá en Paraguay y hacen milagros, ¿verdad? Uno muy conocido yendo acá a Cadacupé, pasando el video que va a San Bernardino, está un lugar que se conoce con el nombre de Curuzú Pablito. Curuzú es la cruz, la cruz de Pablito, que cuentan que era un niño de meses nacido, ¿verdad? Nació en el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, y 6 meses después estaba con un problema, fiebre y otras cosas, y la madre en la tradición paraguaya decía hacer en este caso una promesa a la Virgen de Cadacupé y va caminando el día antes a Cadacupé, el 8 de diciembre. Y por el camino la criatura, a la altura donde hoy se encuentra el lugar donde se encuentra una pequeña capilla dedicada a él, en ese lugar la criatura fallece. Dicen que fallece de sed, tenía sed y no había agua. Y en el lugar dicen que raramente se encontraba agua, digamos, accesible a todo, ¿verdad? Y más o menos al terminar ese periodo de 7 a 9 días, la gente va, le ubica una cruz en el lugar y sorprendentemente aparece una naciente de agua. Y hasta hoy, la gente que va allí normalmente tiene la costumbre de detenerse en el lugar, a la ida o a la vuelta. Yo conozco de conductores de ómnibus que sin avisar a los pasajeros se detienen y bajan y hacen 3 cosas allí, ¿verdad? Sacan agua del pozo y toman, encienden una vela, ¿verdad? Y rezan. Y luego suben al horno. Y cada uno de ellos cuenta 1, 2, 10 milagros de Pablito. Y así como es acá, también cerca de nuestro está un lugar también conocido por muchos, que he visitado siempre por los estudiantes en épocas de exámenes finales, que es acá la crucecita de Sajonia, ¿verdad? Cirilo Duarte, acá cerca de la casa de Soque, que muchísima gente va hasta ahora. Nosotros antes salíamos del colegio y veníamos todos caminando, era más por aquello de tener que ir al lugar porque todo el mundo iba allí que por una cuestión de fe, ¿verdad? Pero hasta ahora mucha gente. Acá en la zona de Trinidad está el Curuzú Cadete, el Cadete Benítez. Fue uniformado en su momento, que también falleció en una circunstancia bastante complicada, y como consecuencia de eso, bueno, ustedes visitan hoy y van a encontrar una especie de capilla que está erigida en recordación al Cadete Benítez. Bueno, esos son, por ponerles algunas referencias de lugares donde la gente normalmente se acerca, reza, la mayoría de la gente habla guaraní, ¿verdad? Y yo les decía hace rato, nosotros nos servimos acá el tereré. En esta semana estuvo muy de moda porque el sábado pasado fue el día del tereré, que ahora se convirtió en patrimonio cultural y material de la humanidad, declarado por la UNESCO. Nosotros vamos a encontrar entonces guaraní en muchos lugares, en los topónimos, los nombres de lugares. Una cosa llamativa es que la gran mayoría de los lugares tuvieron siempre nombres inicialmente obviamente guaraní. Con el tiempo fueron sustituidos. Yo les decía hace rato acá el caso de Paraguay. Pará en guaraní significa mar, océano, mar, ¿verdad?
De hecho, uno llega al Brasil y los brasileños hasta ahora rescataron esa denominación en un apellido, que es el apellido Paraguazú. Y Pará es el mar y Guazú es grande, o sea, se refiere al océano Atlántico. Acá nosotros tuvimos un mar que por una especie de cataclismo en algún momento de la historia desapareció. Y es toda la región del Chaco. Usted de acá, doctor, que le conoce, está en una zona salina. Uno entra allí lleno de sal, agua salada. Se han encontrado fósiles marinos inclusive en el lugar. Y es una extensión de terreno que toca al lado paraguayo, boliviano y argentino. El Gran Chaco, ¿verdad? Y lo que allí se calcula es que justamente el río Paraguay es lo que quedó, la marca de ese cataclismo, de ese movimiento que en algún momento se dio y se dio de una manera lenta. No fue una cosa que se produjo el cataclismo y desapareció el mar. Llevó varios días y esa es lo que literalmente significa la palabra Paraguay. Es río o agua y curso de agua. Pará del mar y guá significa lo que desaparece, lo que se mueve lentamente. Y es la traducción literal es el río del mar que desapareció. Se calcula que el remanente de ese mar es lo que hoy conocemos con el nombre del Pantanal, allí en el norte. Es lo que quedó de aquel enorme mar que hubo acá. Y cosas como esas, por ejemplo, nos asocian con el tema guaraní. Nosotros acá tenemos un departamento en la zona de frontera con Brasil que se llama Amambai, le decimos nosotros, los brasileños le dicen Amambai, y el nombre guaraní es Amambai. Así que todo lo que termina en ese sentido, al pronunciar correctamente, es Paraguay, Paraguay, Uruguay, Uruguay, en este caso Amambai, Amambai. Y la palabra amá significa lluvia, y tiene una M, y la M es un fonema nasal, es decir, cualquier ser humano, no importa que hable guaraní, inglés, chino, lo que sea, biológicamente, al emitir la M se emite con un timbre nasal. Entonces, esto en guaraní es tan interesante porque más que cualquier otro idioma en el guaraní se distingue lo nasal de lo oral nasal. Por ejemplo, cuando yo voy a agregarle una terminación a una palabra, hay un árbol acá que se llama aguarí. Aguarí es una planta muy común, que la gente inclusive usa sus frutos para hacer inclusive conservas, dulces y otros, ¿verdad? Y el lugar donde abundan los aguarí, se le agrega la terminación ti. Ti viene de ati, y ati significa conjunto, lugar donde abunda algo, y es aguaití, ¿verdad? Uno dice en bocayatí, en bocayá es el cocotero, y ti es el lugar donde abunda. El guaraní por eso es muy visual, uno escucha la palabra y como que ve lo que hay, lo que no significa que son las de plantas en bocayá, o plantas de aguarí, son las que más abundan. Y entonces en ese caso, se le agrega ti, pero si la palabra es nasal, se le agregan di. Para muchos de ustedes que a veces viajan a Ciudad del Este, llegando a Ciudad del Este hoy existe un distrito, un municipio que se llama Juan León Mallorquín. El nombre original es Caane. Caane es una plantita que usamos acá para matar bichos. Acá le decimos para hoy cebolla a las lombrices. Bueno, y entonces el lugar donde abundan los Caane, por eso N es nasal, la última no es Caare, sino Caane. Igual cosa ocurrió con el nombre de una ciudad que está no muy lejos de acá en el departamento de Paraguay. Ya allí acá está la profesora Laura y es nuestro orgullo porque, pues, no quiero decir exactamente porque tiene un poco más de 90 años, 90 juveniles años. Ella está haciendo ahora la licenciatura en lengua guaraní. Y le agradezco a Laura y le agradezco a Pablo. La presencia en este encuentro es para mí un honor siempre conversar con ellos y con todos ustedes. Y les decía, en la zona donde, dentro del departamento, allí está una ciudad cuyo nombre hoy decimos Quií, Quiindri. Y para un lingüista, la terminación Ndri siempre llama la atención, porque Ndri se usa con palabras nasales. Si la palabra hubiera sido Quií, lo correcto hubiera sido agregarle ti, Quií, ti. Pero esto es Quií, Ndri. ¿Qué significa eso? Que en algún momento se produjo una degradación fonética, una degeneración fonética. La palabra original es Quií. Y como la I o la I, que es la nasal, no existe en el castellano, sobre todo al no hablante guaraní, le dificulta. Entonces se produce un fenómeno que se llama sustitución. Se sustituye ese fonema por uno más próximo, más parecido. Y allí entonces la I pasó a I.
y quedó en Quiní. La palabra Quiní es el locote nuestro chiquitito. Es picante, exactamente. Querido Ángel. Quedó, a pegarlo por acá. Bueno, la misma cosa. Una cosa muy interesante, todo el departamento de Paraguarí está prácticamente cubierto de nombres en guaraní. Y uno de ellos también es Quiquí. Quiquí es el nombre de una planta, el lugar donde abunda. Hay otras interpretaciones también, pero yo voy un poco por aquello que yo conozco de los estudios que se han hecho así concretamente en base a lo que estoy explicándole. Entonces, en algún momento dentro de la historia, los nativos llegaron a conocer, pero con una extraordinaria precisión, todas las plantas, ¿verdad? Y le pusieron nombres. Una de las características importantes del guaraní a nivel mundial es que es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Después del griego y latín ya está el guaraní. Entonces todos estos lugares ya eran conocidos por ellos, incluidos los nombres. Igual cerquita allí está Buyapé. Buyapé es una planta de cuyas semillas se hacía una especie de harina. Y con esa harina ellos, los indígenas, hasta ahora en muchos lugares hacen una especie de pan. Que para nosotros sería una especie de embellú. Porque el indígena pues no usa aceite, grasa y compañía, sino que directamente ellos hacen una cocción con agua y otras cosas y meten hay veces debajo de las cenizas, en el fogón, o hay veces hacen lo que llaman mimoy, que es el hervido, o el bisir también, que es una variedad de una manera de asar la carne, de cocer la carne, ¿verdad? Bueno, entonces, por allí nosotros vamos a encontrar nombres como, es lo que les decía, que terminan en T con D, y otros, a donde quiero llegar es que, hablándoles de Amambay, yo les decía man lluvia, la M es nasal. En guaraní nosotros tenemos dos terminaciones. Cuando la palabra es oral, usamos pa, y decimos ocarupá, pa ojo, ocarupá. Pa significa terminar, acabar. Terminó de comer y se fue. Pero cuando la palabra es nasal, en vez de pa usamos mba. Y toditos usamos correctamente sin haber estudiado guaraní. Y es lo sorprendente siempre en el caso del Paraguay, ¿verdad? La gente habla perfectamente guaraní. De vez en cuando le falta alguna palabra y mezcla con el castellano. Pero sin embargo, en esto que les voy a decir, ¿cuántas veces habrán escuchado ustedes decir osembaiteshibre? Raras veces van a escuchar que alguien dice osepaite, osepa, y nos decimos osemba. Se es nasal y le agregamos un ba en vez de pa. Le salió todo, esa es una expresión muy clásica para ver, eso le salió todo. Todo en realidad no quiere decir nada, en castellano es simplemente una muletilla. Le salió, le salió, es una cuestión de énfasis. Entonces, decimos onguajen baité, le llegó todo, terminó de llegarle. Bueno, en este caso es amá, lluvia, va, terminar, acabar. Y es todo lo que se llegue, todo lo que está de pie. Si yo le digo a cualquiera de ustedes en Ñembó, ¿qué va a hacer? Se va a poner de pie. Aparte que es agua, es estar erguido, ponerse de pie. Y también quiere decir por lo siguiente persona, gente, hombre o mujer. O sea, será sequipi, serique, es la persona. Tenemos el himno nacional que hoy se canta en los colegios y en el coro empieza diciendo yo y que significa lo que estamos parados uno al lado del otro. O yo quiero ella iba, lo que estamos parados uno al lado del otro. El nativo siempre vio a la persona parada, nunca la vio sentada ni de rodillas. Siempre todos estamos parados. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, interesante aclararles eso de que el latín no solamente es agua, sino que también es estar erguido, significa persona, también significa árbol o planta. Van a encontrar que al lado de cada nombre de planta está una U. Caranda Guapo Amba Urunde algunos inclusive se perdieron también por ese mismo fenómeno de la degradación. Hoy decimos, por ejemplo, Yataí, que era Yataí, el lugar donde abundan las plantas de Yataí. ¿Qué pasó hace Yataí? Bueno, mucho. O Guayaví, ahora la gente dice Guayaví, el nombre de una ciudad. Es Guayaví. Guayaví es el árbol, la planta. También se aplican los nombres de arroyos, ríos. Siempre los nombres de arroyos van a ver ustedes que terminan en I. Por ejemplo, uno dice Acaraí, el lugar donde está la primera represa hidroeléctrica del sur Paraguay. El acará es un pez. E inclusive ya aparece en una descripción que hizo
un sacerdote en tiempo de la colonia. Él era el padre José Sánchez Labrador, jesuita, que escribió en 1767 un libro que se llama Aves y Peces del Paraguay. Y en ese libro él mismo, de puño, él hace la imagen del acará. Bajando el río Paraná, ustedes van a ver otro lugar que se llama Mondaí, que no tiene nada que ver Mondá con Mondajá. Mondá es ladrón. Mondá es el nombre de un pez también. El lugar donde abundan los peces llamados Mondá. Claro. Se entiende siempre en el mismo sentido en Bocayatí y compañía, que en este caso es el pez que más abunda, no el único, ¿verdad? Más abajo, otro que tiene el nombre de Yatitagui. Yatitagui es el caracol, una de las variedades de caracol. Yatitagui sería el río o el arroyo de los caracoles. Hay otro que se llama Pirapeí. El pirapeí es el salmón con nombre guaraní, Pirapeí, que antes tenía una rara costumbre que hoy por el tema de la represa de Yacyretá ya no puede desarrollar ese antiguo ritual que hacían los salmones, que iban bajando el Paraná, tomaban el Rosario y de allí retornaban otra vez aguas arriba para desovar en el mismo lugar de donde ellos procedían, en la zona de Itapúa. Bueno, ese es el Pirapé. Hay un lugar que está ubicado frente a ver un poco, yo al lado paraguayo y Ituzaingó del otro lado, que se llama Yabebirí. Bueno, esa es correctamente pronunciada Yabebirí. Yabebirí es la raya o mantarraya. Y es el río. Siempre estoy hablando de una degradación, como el guaraní se escribió poco, y quienes lo escribieron muchas veces lo escribían no precisamente con conocimiento de guaraní. Entonces se escribió de muchas maneras y eso hizo que en algún momento algunas palabras cambiaran en su escritura, y por consiguiente el que en adelante leía eso pronunciaba de una manera distinta. Tenemos, por ejemplo, durante muchos años acá, van a recordar que cuando se hablaba del estado de los caminos siempre se decía Cerrado Surubí Alberdi, Surubí, agua o río de los surubíes. En la zona acá de Caguazú hay una ciudad que se llama Butubí. Butubí es el tábano, el bichito que pica tan pequeñito, ¿verdad? Y es el río. Y una cosa lógica, estos animalitos abundan en los lugares húmedos. Pasando más, yendo hacia Santander, está un lugar que se llama Ñatiurí, la misma cosa. La lógica esta funcional es el río, los arroyos de los mosquitos. Ñatiú es el mosquito, ¿verdad? Bueno, y así van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el caso de Amambaí, el río, la planta que se hierve después de la lluvia. Y una cosa sorprendente es que el Amambaí, cuando ustedes toquen un momento y busquen en el diccionario, van a encontrar que es el helecho. Y cuando ustedes buscan el helecho en un diccionario de botánica, de ciencia o de geología, van a encontrar que la primera referencia que se hace del helecho es que es un vegetal post-diluviano. Así dicen los libros. Y notablemente post-diluviano es amá, lluvia, va a terminar, acabar, y lo que se hierve. Lo que se hierve después de la lluvia. Y es una palabra tan antigua que no fueron precisamente los conquistadores que llegaron acá en 1537, sino que ese nombre ya estuvo mucho antes. No es que llegaron los conquistadores y dijeron, qué lindo lugar, Amambay. El nombre ya estaba allí, así como en Paraguay. El antiguo nombre acá de Luque es Yuquití. Y hay un arroyo que separa Luque de Areguá, se llama Yuquirí. O sea, Yuquí es la sal. Y notablemente es un territorio salino, que ya los indígenas, antes de la llegada de los conquistadores, sabían que era salino, por eso el lugar se llamaba Yuquití, el río Yuquirí. Fíjense que allí está el río Salado. Y quienes vienen de Luque, de hacia Limpio, Luque, llegan a Capiatá, en Capiatá hay una compañía que se llama Costas Salinares, Costa Salina, territorio salino. Se dan cuenta de lo interesante de esto, de cómo la capacidad que tenían los nativos de entender todos estos fenómenos de la naturaleza. Y voy a la otra cara de la moneda, que si le digo ti, le digo ndi, normalmente para plantas, ¿verdad? Cuando yo hablo de animales, ya no se utiliza ti o ndi para indicar el lugar donde abundan los animales. Se utiliza la terminación cuá. Entonces van a encontrar ustedes algunos lugares que se llaman Yaguaretecuá. Modo verídico, Yaguaretecuá, donde viven Yaguaretecuá. ¿Y qué es Yaguareté? La idea que nosotros tenemos primariamente es que cuá es un pozo, hoyo.
agujero. Sin embargo, Cuá es también lugar donde abunda algo. En este caso, algún animal tiene que ser. Plantas no van a ser, minerales tampoco, solamente animales. Otro lugar se llama Guasucuá, ¿verdad? Guasucuá es el lugar donde abundan los guazú, que son los venados, ¿verdad? Pacucuá, acá el doctor va a recordar la zona de Pacú. Estamos hablando del pez y el lugar donde normalmente abundan el Pacú. Bopicuá, ¿verdad? Bopicuá, el lugar donde abundan los bopí, que son los murciélagos. Y acá no muy lejos de nosotros, en la divisoria de Fernando Lamora y San Lorenzo, está Cambacuá. Cambacuá, que es el lugar donde vive la población afrodescendiente, la población negra. Y Cuá es el lugar donde abundan, donde viven. Se refiere a la persona. Un famoso nombre del lugar que además a muchos le llamó la atención, inclusive de una manera hasta, hay veces despectiva, hay veces medio picarona a la gente cuando dice Tebicuari. La palabra en realidad es tequí. Te posso perguntar. Allí, sí. Para los africanos no son animales. Claro, no, allí lo que tengo que hacer una aclaración es que no solamente es por animal, sino que personas y animales. Todo ser vivo animal. Seres vivos. Hablando de animal, bueno. Llegó acá. Justo cuando estaba hablando de Cambacuá llegaste. Pero no por Olao conoce San Lorenzo. Como ninguno. Entonces en ese caso, cuando se trata de personas, acá en este ejemplo que voy a ponerlo de Tebicuari, el Tebi sería el ano, ¿verdad? Literalmente, pero en este caso es una palabra mal pronunciada, es Tebi quiere decir gente, Cuá el lugar donde abunda, y Ri, la R siempre es lo que nosotros llamamos una consonante glotal, es un separador entre dos vocales. Cuando alguna vez muchos ríos se llevaron ya en 1900 a imprimir al Brasil, lo que era como una vez suspendida, a los brasileños se les ocurrió bajar y convertir en una R. Entonces, donde hay una R, uno siempre tiene que leer como una suspensión entre vocales. Y allí es Tebicuá, el río o el arroyo, ¿verdad? El lugar donde abunda la gente. Otro lugar que nosotros vamos a descubrir, solamente fijándonos en la terminación, por acá cerca nosotros tenemos muchos, ¿verdad? Antiguamente Asunción, sus barrios todos tenían nombres en guaraní. Quedaron algunos, Murucuyá, por ejemplo, algunos otros que se perdieron, por ejemplo, hoy en día Izatí, que para muchos ya es barrio terminal, para otros era el cuarto moscón, 4 moscones, habían 4 puntos de referencia de entrada a Asunción. Uno era por la Trachaco, el otro el camino al Luque, otro sigue allá, el cuarto moscón estaba allí donde está el acceso sur. El cuarto moscón. Y quiere decir lo que está erguido, salvo que se ve Iti o Yillativa, es el moscón en guaraní, es el nombre del moscón. Si yo quiero decir moscón en guaraní, digo Izatí, ¿verdad? Entonces, como eso nosotros vamos a encontrar, acá está Tuyucuá, Tuyucuá está la cancha de Libertad. Inclusive hasta ahora los periodistas deportivos aluden a su libertad como el barrio Tuyucuá. Y el Tuyuyú es la cigüeña, el lugar donde abundan hasta ahora, creo que hay todavía llegando un poco más hacia la costa del río, todavía abundaban en ese momento. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar Ñembuí. Ñembuí es sur en guaraní, significa sur, la orientación, ¿verdad? Cuando hablamos de puntos cardinales. Vamos a encontrar, por ejemplo, el Capi-Iatá. Capiatá. Capi es una especie de paja y atá duro que hasta no hace mucho la gente usaba para hacer escobas, ¿verdad? Que fue sustituida por otra que se llama Tepuixá. Pero originalmente esa denominación hacía referencia a una variedad que por mucho tiempo se usaba para hacer escobas. Es más, justamente el lugar donde yo vivo es la zona donde tradicionalmente se hacían y se siguen haciendo escobas en Capiatá. Bueno, y así, nosotros vamos a encontrar muchos de estos casos, y algo que quiero un poco darles esa referencia es que independientemente al hablar o al poder hablar bien o correctamente, también nosotros vamos a encontrar las referencias al guaraní hasta indirectamente, sin siquiera darnos cuenta, en varios de los nombres que decimos diariamente, en muchos nombres, ¿verdad? Ahora, una última cuestión, siempre por nuestro tiempo, quiero señalarles lo siguiente. Hoy nosotros tenemos, de acuerdo a los datos censales,
en un promedio así ajustado ya, para no darle en decimales y otras cosas, un 70% de la población paraguaya habla y entiende guaraní. En ese 70%, casi un 40% sigue siendo monolingüe guaraní, es decir, se comunica exclusivamente en guaraní o mayoritariamente en guaraní. Muchas veces no conoce muy bien castellano y tiene muchas dificultades para la interpretación del castellano. ¿Sí? Perdona, dijiste de ese 70%, un 70%. De un 70%, dentro del 70 al 40% es monolingüe guaraní. Y luego está la población que obviamente es bilingüe guaraní-castellano, ¿verdad? La relación es menor, pero solamente los hablantes castellanos casi llegan al 30% en Paraguay, de acuerdo a los datos del último censo. Ahora bien, una cuestión también que siempre es interesante, una serie de prejuicios que se instalaron acá, muchos de ellos están vinculados con un proceso bastante delicado en su momento de intentar destruir el fenómeno de la nacionalidad. Pasó con la posguerra cuando se prohibió el uso del guaraní. Uno de los pocos casos, yo sé que en Cataluña también me tocó conocer Barcelona, estuve allí un buen tiempo y conocí y conozco la experiencia. Barcelona emergió de una manera tremenda. Lo que hoy tiene es el ejemplo a seguir para muchos países del mundo. Funciona en catalán, ¿verdad? Tuve escuelas. 300 años de represión de la lengua catalana, sí, y no han conseguido eliminarla. Jamás. La fuerza de la cultura. Es más, es tan fuerte, y en eso tenemos algo de parecido, ¿verdad? Esa decisión de la gente de pelear por la lengua, ¿verdad? Allí conocí el Instituto de Estudios Catalanes, tienen canales de televisión totalmente catalán, emisoras de radio, periódicos. Casi en cada esquina hay un lugar donde uno pueda acceder a obtener información. Si quiero ir a un restaurante, como tengo que pedir tal o cual comida, tal o cual vino, totalmente esa referencia. Y es lo que a nosotros nos falta acá. Sin eso, nosotros mantenemos una identidad lingüística muy fuerte en el tema guaraní. Y a donde les decía, quería llegar un poco con respecto a esto, es que dentro de ese proceso, porque acá la gente se arrodilló por hablar guaraní. Aquella persona a quien se descubría hablando guaraní en las escuelas y en otras, sobre todo en las instituciones escolares, se le hacía arrodillar. ¿Por qué otro periodo? Y era toda una imposición que ya antes de la guerra del 70, uno de los mayores temores que tenían los aliados pues era el tema de la cohesión del Paraguay. Y esa cohesión estaba sustentada en el tema del uso del guaraní. Nunca he vivido, ahora justamente este 7 de marzo, lo que son las cosas de la vida, este 7 de marzo se va a cumplir un aniversario más de la prohibición, ya terminada la guerra, 8 días después de terminar la guerra de la Triple Alianza con la muerte de López, se emite una especie de decreto donde entre las cuestiones que se prohibían, una de ellas era el uso del guaraní en las instituciones educativas. Y eso en alguna medida también se puso en práctica con un montón de gente que fue a formarse a Paraná, Argentina, que llegaron acá con una expresión por todos conocida, ¿verdad? Que es la palabra guarango. ¿En qué guarango que sos? Sí, hasta ahora uno en canales argentinos está una guarangada, en un sentido despectivo, algo que no está bien, inculto. Entonces, sí, doctora. Sí, yo quiero agregar nada más, porque yo soy testigo y sufrí esa situación, y no solo yo, sino toda mi generación. Estamos hablando de 1965, cuando comenzamos a ir a la escuela. En nuestras casas, Encarnación, Paraguay, se prohibía absolutamente hablar guaraní. Y decía, guaranga, ¿qué es lo que es? Guaranga, soy ciudadano de segunda clase, eso era la... No, acá no me habla usted, señorita, no. Totalmente prohibido. Totalmente prohibido en la casa. Y llegaba si quería hablar guaraní, porque el vecinito al lado hablaba y hablábamos despacito en guaraní para poder entendernos. Bueno, genial. Nos fuimos a la escuela y la misma cosa, como dice acá el profesor, nos hacían arrodillar ahí en la puerta del aula por habernos escuchado hablar guaraní. Estamos hablando del
68, 100 años 65, sí, 65. 100 años Sí, después Así de la mismo, guerra. 65, 68, yo eso es lo que recuerdo Sí, cuando porque 100 comenzaba a años ir después a de la la guerra escuela. grande Sí. todavía. Sí, así era, Ya pero está. era rígido y eran las mejores, discúlpame, pero como no quiero caer en la tentación de ese que dijo, ay, mi hijo va a la escuela de la high. Era escuela de la ciudad, no era de la periferia ni del campo, sino era de la ciudad de Encarnación y teníamos prohibidísimo. Y entre los compañeritos nosotros nos reuníamos para hablar a escondidas en los recreos, practicábamos guaraní. Yo ahí aprendí. Seguramente en el campo no era tan, ¿verdad que en el campo no sería así? ¿O también? No, resulta que en el campo pues no existe luego otra herramienta de comunicación que no sea el guaraní. Mayoritariamente, hoy en día entró mucho el castellano también, eso es algo que no podemos negar. Pero a eso que estamos mencionando, se instaló pues toda una campaña de represión. Lo otro, aparte de arrodillarse, era pegarle en la boca. Eso le dice yurú es boca y pete es golpear, pegarle en la boca. Entonces alguien hablaba guaraní, alguien le decía yurupete se oye guaraní, ya estaba hablando otra vez guaraní, pegarle en la boca. Otro era, por ejemplo, lo que decía nuestra compañera Ida, estos estudiantes muchas veces en las escuelas eran encontrados hablando guaraní, al otro día tenían que traer lo que se llama un collar hecho con unas semillas una fruta medio, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Caranda, ¿no? No. Sí, se me fue totalmente, pero de todas maneras se hacía como unos collares eran tan feos que el ponerse luego ya era una cuestión de quedar en ridículo ante todos y otra vez el castigo era correr el patio de la escuela, a veces toda la mañana, a veces hasta el recreo. Sí. Bueno, ahí está. Y que era prohibido, él tenía que recorrer el patio de la escuela y decir, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. A mí me tocó la oportunidad en una ocasión de conocer a un señor en un lugar que estaba en el centro de Paraguay, que es Casa Paz, un distrito que se llama Buenavista, donde no había accesos en el tiempo que esto ocurrió, unos 20 años atrás, a Camino de Tierra. Y recuerdo que el único ómnibus con el que yo llegué tipo 7 de la mañana allá y ese ómnibus salía atrás a las 2 de la tarde. Yo perdí ese ómnibus y tenía que esperar 24 horas para intentar salir otra vez del lugar. Y me pasó eso, ¿verdad? Por esa cosa de la vida se extendió un poco más la jornada que hicimos con los docentes y cuando ya terminamos me avisaron ya se fue el ómnibus. O sea, que hasta mañana a esperar a ver si salí mañana. Y el profesor que me había llevado, yo estaba en la casa del alojado, él me dice, vamos a casa. Bueno, fuimos y allí no conocí a su padre. En el momento de la llegada no lo había visto a él. Entonces nos sentamos mientras el Nico fue a preparar tereré. Entonces estábamos hablando y el señor me pregunta en guaraní, Valvio Pellapó, profesor, me dice, ¿qué estaban haciendo? Y le digo yo, Oreatriz, pero me convoqué, nos juntamos, nos estábamos capacitando. Y me preguntó si es que hablamos y le conté que el tema central del guaraní, su enseñanza. Y por esas cosas yo tratar de impresionarle, así como en este momento con ustedes, que se arrodillaban, que se le pegaban la boca. Él cuando escucha de esas cosas que él le contaba, pero en un momento me para, como si fuera enojado y me dice, no, las negras no hubiera oído, me dice, lo que vos estás diciendo no es nada, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Le digo, va a ir a obedecer, le digo. Ellos mismos me dice, y de estar sentado frente a su domicilio, al otro lado de la calle, estaba la escuela donde estuvimos dando nosotros la jornada, la charla para los profesores. Y justo enfrente de la casa, en la escuela, en el patio, estaba la cancha, una pequeña cancha que tenían allí. Y me dice, echaba la cancha, está viendo la cancha, sí. De cancha muy tetebe, me dice. En el medio mismo de la cancha antes habían dos parantes de más o menos 3 metros de altura, trenzados con alambre de púa, hasta allá arriba. Y entonces, el director que teníamos no entendía guaraní y no quería que nosotros hablásemos guaraní. Entonces, cada día que salíamos, él nos entregaba a todos un papelito. Y nosotros cuando llegábamos a la casa de nuestros padres nos ocupaban al almacén. Primero teníamos que mostrarle al almacenero el papelito. Y sin que nadie sepa, porque las criaturas tampoco leían, él hablaba en primer grado, que él estaba en ese momento chiquito, él me dice, había sido que el almacenero era el informante del director. O sea que si alguna criatura pedía algo guaraní, el director, acá fulano vino y va. Y al otro día era un rosario de niños esperando tener que subir 3 metros de altura y quedarse colgado.
Acá en Paraguay a eso se le dice ñaquina. Ñaquina es la cigarra. ¿Verdad? La clásica posición ñaquina aprendida allí, teniendo que gritar, no voy a hablar más guaraní. Bueno, allá colgaba. Y después en una de esas, era un excombatiente de la guerra del Chaco, yo tenía casi más de 60 años cuando eso. Y en una de esas se da vuelta y me sonríe. Y me dice, pero el agua, profesor, me dice. Ya, te cuento algo, me dice. Por el coro y algo, me dice. Porque hemos clase no lo entendí, y para él, me dice. Nosotros estábamos más contentos acá colgados que en la clase porque ya no entendíamos nada. Entonces, era una cosa irónica, por una parte un feroz castigo, como decimos, por el otro lado, una especie de alegría él por estar colgado allí antes de estar en la clase. Bueno, eso, a donde quiero llegar un poquitito, que ese proceso de negación no terminó. Nosotros hoy, fácilmente conversando, no digo con todos, pero hay un segmento interesante que dice que ya no habla guaraní, que habla solamente yopará. O sea, es negar la palabra guaraní. Y yopará, para los amigos que son extranjeros, yopará es la mezcla del castellano y guaraní, pero lo que la gente no quiere ver es que también el castellano se mezcla. Sí. Ambos idiomas. Pintorescamente, nosotros ya nos metieron en la cabeza que hablamos castellano. Nadie tiene problema para decir que habla castellano, pero nadie dice que habla guaraní, cuesta mucho. Yo solamente hablo yopará. Yo no hablo guaraní, yo hablo yopará no. Los profesores hablan guaraní, ellos hablan guaraní, pero yo hablo yopará no. Ese es un proceso delicado, maliciosamente hace rato se viene haciendo correr, pero de alguna manera se le está haciendo un poco de frente. A donde quiero llegar es lo siguiente: como se mezcla el guaraní, también, y ustedes que están acá en Paraguay siendo extranjeros, seguramente les habrá llamado la atención, que a la verdad nosotros acá usamos mucho guaraní en castellano, y eso es un yopará, que vuelvo a repetir, la gente no quiere ver, y yo le digo a todos sistemáticamente el castellano que hablamos yopará: vení na, andate na, contale na a tu mamá. Esa terminación na Ese na que es guaraní, el yu un na. imperativo. Sí, solamente que en guaraní, lo que acaba de decir hablado, interesantísimo. Yo digo, la orden en guaraní es eyu, vení, o venga, o ven. En castellano es venga, ven o vení. Resulta que el guaraní tiene otra vez un elemento que le agrego yo para que esa orden, esa expresión imperativa sea más suave. Y le llamamos imperativo cariñoso cuando le agregamos na. Es como decirle a alguien, vení, y ese na es un rogativo, ¿verdad? Decirle na. Decirle na, la palabra rogativo. Y cuando yo no quiero decir na, uso mi, y digo eyumi. Y allí sí que es una expresión cariñosa, eyumi. ¿Verdad? El que es el imperativo El real. que es absoluto, ¿verdad? Cuando yo le digo a alguien, el yuque, ¿qué es shaque? Shaque. O sea, que va a ligar, que decir, bueno, pero otra vez tenemos la posibilidad de mezclar, a decirle el yu, el yuna, el yumi, el yuque. Yo puedo decir el yumi na, el yumi que. Y puedo hacer también una mezcla de los tres y decir el yumi que na. Es como decirle a alguien, vení por favor, por favor, por favor. Claro. Y el paraguayo dice otra vez encima de eso, dice el yumi que na y catuno. Vení por favor, por favor, por favor, si podés. Obviamente uno de cabeza se tira allí. Y capturamos, claro. Eso es lo interesante de esto, que al hablar castellano es como que no decimos todo, entonces decimos vení na. O decirle que a tu mamá, contarle que. Y esa que parece castellano pero guaraní, el yuque, que es la orden. Dale, na. O podemos juntarlo hoy y decir, decirle que na. Contarle que na a tu mamá, contarle que na a tu mamá. ¿Es guaraní? El mi es más imperativo, más cariñoso. No, cariñoso. Pero más que el na incluso, el mi. El na es rogativo. Sí. Na es rogativo como digo. Pues, vení na. Claro, sería, siempre buscamos la manera de traducir, y acá por ejemplo, en muchos casos, al decirle a alguien eyumina, nosotros por ejemplo cuando pasamos, traducimos por el caso de un poco. Venir un poco es eyumina. El mi es diminutivo. Que nosotros acá todo el mundo decimos venir un poco, pero en realidad venimos todos. Pero la orden es para venir un poco, llevarle un poco, es como que uno le lleva hasta la mitad y la otra mitad, otra orden después, llevarle el resto, ¿verdad? Sí. El yumi es venina un poco.
Vení un poco. Belleza. Un poco nomás vas a venir. Pero el paraguayo no entiende eso, el paraguayo sabe que tiene que venir, por más que la hora sea un poco, al traducir al castellano venir un poco, es muy común acá, habrán escuchado Sí. muchas veces. Y Y no es ya, ni siquiera es un poco, es un po, vení un po. Un poquito, Dani, un poquito. Ahí Un está. poquito. Un poquito. Los jóvenes, David. Picó es la pregunta, Guaraní. Picó, se dice Usamos nacionalización, mucho, ¿no? sobre todo entre los jóvenes, más que picó se usa pa. Y van a escuchar que muchos jóvenes hoy dicen bopa. Bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le contaste. Ni siquiera es vos con S, sino es vos. Porque resulta que el guaraní no tiene las consonantes finales. Todas las sílabas guaraní terminan en vocales. Entonces la tendencia es a reducir la palabra, aquellas que tienen terminaciones en consonantes, se reducen a vocales. Bueno, estas son algunas referencias en el caso de picó, pa, también una expresión muy usada es nicó o nió. Nicó o nió, yo nió, no sabía. Y el paraguayo pintorescamente que habla bien castellano dice, yo no sabía lo. Y el otro le dice, y yo también. Yo también digo lo. Y estamos hablando castellano. O sea, se metió acá en el castellano. Te falta Olú. Olugo también. Hola, Olugo. Bueno, eso es un poco la referencia a la manera que tenemos de hablar en castellano también en Yopará. Y un último dato, y cierro con esto, es que también en ese concepto de que el guaraní, lo más difícil que hay, que el que habla guaraní tiene entrada gratis al cielo, no pasa ni por el purgatorio ni por nada, directo al cielo, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Y lo complicado está en el guaraní y lo fácil está en el castellano. Es que la gente, por ejemplo, dice, cuesta muchísimo escribir guaraní. Yo enseño modestamente castellano en la facultad hace muchos años y les cuento que la Academia Española, acá tenemos amigos que son de España y cualquiera de ustedes que al googlear hoy se va a dar cuenta, casi 100 reglas ortográficas tiene el castellano, ortográficas solamente va a escribir, letras, acentos, signos de puntuación, 3 cosas. Y esas reglas a su vez contienen reglas más pequeñas, son como reglitas dentro de las reglas, que le llamamos excepciones. Son más de 4.000 excepciones. O sea, la persona que quiere escribir correctamente castellano tiene que conocer más de 4.000 reglas, no lo digo yo, lo dice la academia, ¿verdad? Y notablemente la gente dice que es más fácil escribir castellano. Si yo le pongo la cara contraria, le voy a mostrar que el guaraní para escribir solamente tiene 4 reglas ortográficas. Y habría que estar absolutamente loco, de remate, extraterrestre de loco, para decir que es más difícil aprender 4 que 4.000. Es mucho más fácil. Lo que pasa es que hay una serie de prejuicios instalados socialmente, donde el guaraní aparece como lo complicado, lo difícil, lo inalcanzable, lo terrorífico, ¿verdad? Sí. Y a eso le agregamos el hecho que el que enseña guaraní tiene 2 horitas semanales, que son horas de 40 minutos. El profesor entra, llama la lista, da una partecita y termina la clase. Castellano tiene 5 horas. Entonces todavía no hay un proceso de igualdad, por más que la Constitución dice que son idiomas oficiales y que tienen que recibir un trato igual. Hasta ahora no se dio eso. Entonces, creo que esta es una pintura de cómo somos, cómo hablamos y de los prejuicios que tenemos. Y probablemente algunas de las causas. Y lo otro que dice en la primera parte es sencillamente pintarles algunos lugares que en Paraguay tienen denominaciones guaraní para que ustedes puedan descubrir, fíjense en la terminación que tienen. Si es tri, es planta o puede ser algún mineral. Si es cuá, normalmente personas y animales. Y si la terminación es i, es río o arroyo. Una referencia básica. El nombre de Paraguay le dije Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar. La U inicial era nasal, de blando. Un es blando guaraní. Y es un caracol de mar, que también fue descrito por José Sánchez Labrador. Por eso aquello de que los ríos y arroyos llevan el nombre de algún elemento característico abundante. Siempre la denominación es así. Algo que abunda, eso sirve para nombrar el lugar. Te van a ver acá un departamento que se llama Canindeyú. Canindé es un loro que está en un proceso, no digo de extinción, pero está en una situación delicada, en cuidado, es Canindé. Por ejemplo, Caaguazú. El nombre de Caa es monte, Guazú es grande. Es lo que para los biólogos hoy es el bosque atlántico. El nombre de guaraní que están más allá, Maracaná. El estadio más grande del mundo tiene nombre guaraní. Maracaná es el nombre de un loro.
son papagayos. Que acá en Curuguatí hay una pequeña ciudad que se llama Maracaná y hay compañía en Paraguay que se llama Maracaná. Y el sitio donde se desarrolla toda la política internacional, así que Itá Manatí, ellos escriben con la I final, es Itá Piedra Maná de forma Ti a Ti, el lugar donde abundan las No piedras. es ti de blanco. No, es Ti del lugar donde El abundan. conjunto. Laurel ti. El autódromo más importante de Brasil, Jacarepaguá. Hay yacaré overo, yacaré yacaré paguá. Paguá es una variedad de yacarés, de cocodrilos, como los cocodrilos nuestros acá, ¿verdad? Pero eso es algo que va a llamar la atención. El lugar donde nació San Martín es Yapeyú, que bien leído es I-A-P-Yu. I es agua, A-P superficie, Yu dorada, por unos camalotes. Yo he tenido la oportunidad de estar allí. La versión castellana sería Laguna Dorada, ¿verdad? Y al atardecer uno mira eso y efectivamente parece que el agua tiene un color dorado. Por ese mismo principio, Yapeyú ya se usó lo mismo para Yacinetá. Y eso sí es una cuestión interesante. Hablaba con un líder, allí existe una comunidad indígena en Buigá, en la proximidad en San Cosme, que también Olavo conoce, porque trabajó mucho el tema del turismo en esa zona. Y yo llego una vez y le pregunto al Burubichayo, le dicen al líder, y me dice él, yo le pregunto si quiere Yacinetá. Y yo le decía, como Yací es luna, hablando así comúnmente, y Netá con la nasalidad en la A, significa país, o patria, o república, por darle el nombre, ¿verdad? Es como decir la república es la luna, el país es la luna. Entonces me mira bien y me dice, no, Peyavipá, me dice. ¿No? Peyavipá, están todos equivocados. Y le digo yo, y me dice, ya no las estimes, la luna no tiene patria. Lo que ustedes no están viendo es que es I de agua, así como Iapeyú, ¿verdad? Es ya para nosotros. Y ají es ají o garganta, conducto, canal, y de es mucho. Y efectivamente los que conocen la zona, allí entre Ayola y Tuzangó, está la isla Yacinetá, Pipeta, La Vera, y el agua corre por varios canales. Y Ajiretá, que con el tiempo se degeneró y pasó a ser Yacinetá, contado por él, un nativo de la zona conocedor de la lengua. Y el más me decía, pintoresca la explicación que me dio, porque me dijo, si la luna hubiera tenido un país, tendría que estar allí viviendo, aunque sea de noche tiene que venir a dormir allí. Pero nunca jamás nosotros le dimos a la luna allí, siempre estuvo allá, o sea, un razonamiento muy lógico. Bueno, no quiero pensarle más, pero quería llegar hasta acá y ahora me someto a todas las preguntas. Muchas gracias. Solamente sobre el tema de Yacinetá, también nos dijeron, ¿verdad? En la visita guiada que le hacen allá, que dicen que es así de o sea, agua complicada. En realidad, ají o así es el diccionario, las dos son referencias. Igual también que ahora me acuerdo, el famoso brazo Añacuá, Iñacuá es una corredera, pues de hecho cuando se traduce como corredera. Iñacuá, Acuá quiere decir veloz, rápido. Agua que corre rápidamente. Y por la degradación pasó a Añacuá, brazo Añacuá, que sería Añá, el demonio, el diablo, y Cuá, el lugar del demonio. Pero literalmente, allí también creo que es interesante siempre referir, el indígena pues no conoce estos principios religiosos cristianos, ¿verdad? Es decir, que ellos puedan hablar de la Añá y compañía, que no son cosas propias de ellos. Varias de los términos que hoy usamos se acuñaron ya en la colonia, cuando en un primer momento los colonizadores intentaron las reducciones. Acá las reducciones se desarrollaron al sur, principalmente estuvieron los franciscanos en Chazapá y en la zona de Itapúa, Misiones, los argentinos, los brasileños, los jesuitas. Y en estos lugares ellos intentaron, obviamente, hacer primeramente la catequización en guaraní, y al no hacerlo, el gobierno, la corona española dispuso que la catequización se haga en guaraní. Allí se elige al guaraní como la lengua general, la lengua giral que le dicen los brasileños, y allí se comienzan a traducir. Algo que, por ejemplo, hasta ahora a un indígena le cuesta entender es el pecado. Yo le digo pecado ni remotamente, yo tengo que explicarle, darle 1000 vueltas. La iglesia crea la palabra anga, en realidad la palabra es pero como la nasalidad no le sale a un no hablante guaraní,
eso se le puso una NG, ang, para que más o menos diera timbre nasal, y se tradujo en anga. Ahí significa putrefacción, descomposición orgánica, y pa significa todo. Es como decir el alma totalmente putrefacta, podrida. No, eso les asustó, ¿verdad? Pero el concepto como tal, porque resulta que ellos hasta ahora tienen lo que mantienen la tradición. Ellos vienen a buscar acá a la tierra lo que se llama, o sea, viven, o buscan vivir lo que ellos llaman un tecocatú, una vida plena, dentro de una ética que ellos consideran que es la correcta. Cuando ellos salen de ese tecocatú, pasan lo que se llama tecomaná. Dije itamaná, maná quiere decir deforme, no es malo, es irregular, es algo normal, no tiene que ver con el concepto de malo, moralmente hablando. También marané. Claro, marané. Y en este caso, por ejemplo, cuando ellos tomaron la palabra maná, es cuando la persona está en una situación irregular moralmente. ¿Y qué hacen allí? Una especie de cargo de conciencia. Ellos no aguantan 24 horas, sin falta llaman a la comunidad y le comunican a todos él, si es que fue un papá, por ejemplo, que por allí le pegó a la criatura con una cosa prohibida, le dio un golpe al hijo, entonces dice, se le comaná, yo estoy en una situación irregular. El eco es el ser, la vida. Y entonces, ¿qué hace él? Dice, allejera ota, tera, ojera es nombre, y o es sacarse. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se quitan el nombre. Pues yo, David, le pegué a mi hijo, que hago públicamente, me quito el nombre, tiro el nombre de David, y de hoy más me llamo Carlos. Carlos pienso 0 kilómetros. El problema se fue con David. Yo ahora soy Carlos y chao. Espectacular, ¿eh? Olvidado. No son ángeles. Claro. Pero ella dijo turno, pero empecemos acá. El tema es que ellos no, para ellos una cuestión terrible es cambiar el nombre. O sea, socialmente es una cosa tremenda, degradante. Y algunos de ellos han llegado al final de su día con un solo nombre. Eso también les lleva a ellos a conseguir solamente una tierra, un lugar posterior, que es el Ibuimana, en la tierra sin mal, a donde todos vamos a ir a parar. Allí no hay un concepto del infierno. No existe el infierno, no existe el diablo, Lucifer, ellos ni idea tienen qué es eso, ¿verdad? La iglesia toma la palabra bautismo, por el cual uno accede a los derechos cristianos, toman una palabra conocida por los indígenas de tiempos inmemoriales, que es la palabra caraí. Caraí significa en guaraní tener derechos, acceder a los derechos. Un niño se convierte en caraí a los 5, 6, 10, 15 años, ya pasa a ser caraí y le perforan el labio inferior con un palillo que se llama tembetá, que le distingue a él de los demás niños. Y a las mujeres se le pone el nambishai o namishain, que es el aro, que le perfora acá y con eso ella pasa a ser cuñá caraí. Cuñá, mujer caraí, con derechos. O sea, ¿qué significa eso? Que ella puede participar de las reuniones de los adultos, puede realizar de acuerdo a su edad algunas actividades que los adultos le encomienden y participan de la vida social con mucha responsabilidad. Ellos no tienen el estadio ese nuestro de la juventud, así, relativamente hablando permisivo, no, ellos son muy responsables. Un poco, esa es la referencia al por qué también, de paso a lo que decía la embajadora, entre el en el tema de allá. Ya me quedé un poco más allá también. ¿El pirapire? Por la plata, por la forma redonda, el tipo moneda afuera, el pirapire, las escamas, a eso se refiere, las escamas del pez, el pescado en este caso ya estaba afuera. Bueno, Paco. En un semáforo de Brasil, un auto escuchando samba. Sí. Causa simpatía, un joven escuchando samba, causa simpatía. El mismo cuadro, aquí, semáforo frente a Paseo, la galería Sheraton, el mismo joven escuchando Emil Jambay. Una pelada, o cualquier polka de una pelada. ¿Qué estrategia, qué tiene que ocurrir para que la juventud, o para que estemos orgullosos de escuchar una música en guaraní o nuestra música, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir para ese cambio? Miren, acá hace rato decía Ángel, en el minuto rotario hay líderes.
Para mí este es un espacio muy importante. Si ustedes escuchan, probablemente tienen dos opciones. Si les gustó le van a contar a alguien y si no les gustó se guardan. La idea es que esto, por efecto de la personalidad de cada uno como líderes, puedan difundir, se genera una situación distinta. Hoy tenemos más apertura en los medios de comunicación. Anteriormente era terrible que alguien llamaba a la radio y decía, ¿puedo hablar en guaraní? Hoy la gente entra y habla guaraní sin problema. Les invito a que vean los noticiarios, cualquiera de los canales, sin falta alguien habla guaraní. Algún entrevistado habla guaraní. Sí, yo. Pero yo puedo dar mi testimonio como extranjero. Sí. Yo veo, fue una de las cosas que me gustó mucho acá, el orgullo que tiene la juventud en la cultura paraguaya. Yo por ejemplo en Brasil no tiene. Los brasileños no tienen orgullo de su cultura, no les gusta samba y cachaza y pop, pero aquí los jóvenes, yo los vi a muchos hablando guaraní en ellos y también orgullosos de su país. Y una cosa que me gustó mucho siempre en Paraguay, los paraguayos tienen orgullo de ser paraguayos. Esa es una cosa muy importante en un pueblo. Hay un detalle más con respecto a eso. Hay una cuestión interesante, por eso decía que hay un cambio en proceso. Hace unas semanas se hizo un festival muy grande en la ciudad del verano, que es San Bernardino Samber, ¿verdad? Y se llama el festival, el nombre Ñande Festi, ¿verdad? Nuestro festival. La cantidad de músicos jóvenes que entraron fue tremenda. Hoy nosotros tenemos una cantidad pero tremenda, valga la redundancia con tremenda, de artistas jóvenes. Hay un grupo que hace poco inclusive participó de estos premios Grammy, el caso de Tierra Adentro, que son inclusive el vocalista de ellos, un hijo de guaraní hablantes, nació en Tomatín, su padre es músico, su madre también habla guaraní. Está un grupo que se llama, acá justamente siempre recuerda a Caballero, que es el lugar donde nació la obra Caballero, pueblo siempre como pena, ¿sí? Y él se llama Néstor López y Los Caminantes. Él es Néstor López. Yo abrevié el nombre de Néstor López. Sí, él canta guaraní. Y él está estudiando ahora guaraní para mejorar su guaraní. Estamos hablando de una persona que tiene por debajo de 40 años. Sí. ¿Verdad? Hay cantantes como grupos Bohemia Guaraní. ¿Cuántos más podría ser? Esa chica de Cerros, sí, que es maravillosa, sí, buscando sí, su nombre, sí, que es Daniela Genes, Daniela Genes, estoy buscando su nombre. Esa chica es poderosa. Tremenda, y no es por eso. Hoy pues se usa mucho ese tema en las redes sociales, sobre todo TikTok, que entra mucho la gente joven y mucha gente entra con este tipo de discursos. Notablemente, yo les decía hace rato, el tema de los medios de comunicación se abrieron mucho. Inclusive de una manera, yo diría, tan didáctica. También uno en mi caso particular, ¿verdad? No por aquello que en algunas de las ocasiones será yo que muecho la cara, pero yo también trato de acomodarme a eso. Porque cuando a veces voy a un programa y me dicen, mira, profesor, acá no es la cosa seria, no tenés que tener cara, no venga luego con corbata y compañía. Entonces uno se amolda a eso. El otro día tuve que simular transmitido por televisión y por radio una clase allí en vivo con ellos hablando de trabalenguas. Tenía que hacer todo el esfuerzo para que más o menos caiga la cuestión, que no sea una cosa monótona, ¿verdad? Bueno, y ellos se prestaron a eso. Yo les agradecí, les mandé después un mensaje, les dije, fue tan amable el trato que no para mí sino para la lengua que ustedes dieron esa tarde. Y así nos vamos a encontrar. Hablamos nomás de un proceso que hasta ahora se hace. Tenemos un amigo que hace años se dedica a la promoción de la cultura popular del Paraguay, sobre todo los festivales folclóricos. Les invito ya el 7 de abril, si tienen tiempo guarden, a un festival de los dúos. En Paraguay existen muchos dúos. Se va a hacer acá cerquita, cerca de Chopin, Multiplaza, acá en Asunción, el festival de los dúos. Hace 11 años se hace. Y esto, el que hace el evento por autogestión. No hay una miserable ayuda de nadie. Salvo algunos amigos que colaboran. Y entonces, a lo que quiero llegar es que estos eventos se hacen a pulmón. Yo publico libros y publico con mi dinero, con lo que puedo, ¿verdad? Acá es lo mismo, allá es lo mismo.
nos invitan a tal parte y nos vamos y hacemos y promovemos, ¿verdad? Yo tengo la experiencia en este año van a ser 39 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros trabajamos en 100 distritos. Hemos formado más de 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. Más de 140.000 personas hicieron curso de un año, que se llama curso básico. Hay más de 10.000 licenciados recibidos. Y todo eso fue un aporte al Estado paraguayo sin que el Estado haya contribuido un solo guaraní. Nos cobró todos los impuestos, eso sí. Pero nosotros le dimos gratuitamente eso. A donde quiero llegar es que son iniciativas como esas. Ustedes ven un festival y normalmente que estamos viendo a alguien de allí. Puede perder de aquí a la luna y quedarse en la lona, o de lo contrario ganar algo y distribuir para los artistas. Hace un tiempo, en el 2011, cuando se celebró la fiesta del Bicentenario, acá se armó una tremenda polémica. Cuando el gobierno, sin que tengamos nada en contra, claro, acá no hay xenofobia ni nada, contrata a ILIVO $700,000. Y nosotros fuimos a reclamarle, me incluyo, ¿verdad?, con este amigo que se llama Alfredo Valesque, fuimos a varios programas a decirle por qué en vez de 700,000 para un grupo extranjero, en esto que es la independencia paraguaya no se contrata a 1.000 artistas paraguayos y se les paga, eso va a sobrar. Va a sobrar. Ese fue Lugo. Sí, en tiempo de él. Entonces a lo que voy nomás también es a lo que decía Paco, ¿verdad? Que hay veces todavía hay una generación que ve lo nuestro así como algo que no es tan importante, que todavía es más importante lo de afuera que lo de acá. Y todo eso viene como parte de un prejuicio. Por suerte hoy hay una cultura interesante instalada. Y un poco una recomendación a todos, hablarles en la casa, hacer escuchar música paraguaya todas las veces que se pueda, hablar un poquitito en guaraní. No hace falta que sean feroz discursos en guaraní. Decir la nena yu, eguapui, yacarú, palabras cortas y sueltas, y eso ya genera un principio de satisfacción y en la propia criatura también, así como una sensación de algo agradable. No es feo, no es malo. Yo hablo, ella también, todos hablamos, ¿verdad? A eso apuntamos. Hablo por mí, ¿verdad? Y juntando lo que dijeron Paco y Joan, el inglés y el latín para nosotros fueron aberrantes. ¿Por qué? Porque nos empezaron a enseñar desde la gramática y no desde el uso cotidiano como hoy se enseñan las lenguas. Y tengo nietos que tienen 9 años de escolaridad con guaraní todas las semanas y la didáctica es pésima. Pésima. Y ahí es donde el Ateneo debiera intervenir, porque finalmente lo que ocurre con mis nietos, yo veo, es alergia al guaraní, porque es la peor asignatura que tienen. Y ahí hago un ejemplo del Colegio Internacional. Siempre le cuento a la gente porque quedé asombrado. ¿Cómo son las clases de religión en la primaria en el Colegio Internacional? Un payaso tocando música y cantando. No un profesor con una vara de ese que también enseñaba castellano, que ahora los guaraniólogos están aplicando las mismas reglas que se usaron. Entonces tenemos que hacer amigable al guaraní. Resulta que nosotros decimos piña y ustedes dicen ananá. Y ananá es guaraní. ¿Ananá es guaraní? Ananá es guaraní. Entonces, habla lo más bravo en Ahí guaraní. además dices barbacoa y dices jaguar. Jaguar, sí. Bueno, se lo llevaron los jesuitas al ser expulsados a California. Eso nomás quería. Dicen una cosa. Allí en el punto, acá hablado, ese tema de la didáctica nosotros le venimos reclamando al Ministerio desde 1998, con documentos, pidiéndole por favor cambien, hasta que no se cambió. Es decir, la oposición siempre estuvo parte nuestra, pero la respuesta del lado oficial nunca se dio. Pero allí, 1, 2, 3. Empezamos la dama. Destacar algo positivo nada más, que a todo lo lindo y lo bueno que están diciendo, que también la prensa oral, televisiva, radial le dan espacio al guaraní. Sí, por ejemplo, el Tereré Yeré promueve a los artistas paraguayos pequeños, a los menores, a los niños, me encanta.
Así Esa es, nomás. sí. Un momentito, por favor, 3 preguntas acá, me dice el presidente, después cortamos. Muy interesante, David. Toda la mañana, Nos quedamos horas acá. Horas. Verdad que sí, Apareció me- el verdugo. Claro. Bueno, y eso lo acaba de hacer David. Vamos a cambiarle el Una nombre. voz y acá El torturador, ¿qué va a decir el Eh, presidente? Jesús. El presidente, Lo de yo no la soy. naná, que es una voz guaraní, acá en un lugar donde no decimos naná, sino que decimos piña. Piña. Esa es una. El otro tema es largo, entonces lo dejo para el minuto rotario de la próxima semana. Es una cosa súper curiosa que a vos te va a encantar. Derecho, ese El es el tercero, director. quiero que explique un poco, que creo que es el único idioma o uno de los pocos, no sé, que tiene 2 nosotros, Sí. el oré y el ñandé. Explicarle específicamente para los extranjeros. Hay las características que tiene la lengua. Una de ellas es que nosotros cuando nos referimos a un grupo y estamos haciendo un discurso en nombre de todos, podemos decir ñandé. Si yo en este momento estuviera sentado y yo en nombre de todos hablase, hubiera dicho ñandé yaguacuy. Ahora sí, aquí por ejemplo el embajador, acá Paco, Laura, el doctor y Ida, estamos sentados, yo voy a decir, por respeto a todos, voy a decir ore. Ore. Nosotros que estamos aquí. Eso no hay en Una inglés, parte de- eso es no hay una en parte del español, todo, ¿verdad? eso no hay en francés. Permitime, Sí. se llama primera persona plural excluyente. Ah, Cuando por yo eso. te lo digo a ti, no estás en el grupo. Esa es la característica. Y otra cuestión que me parece interesante con respecto a eso es que el adjetivo en guaraní tiene una facilidad tremenda para su uso. En castellano siempre tiene que haber una concordancia de género y número. Yo digo señor alto, señora alta, señores altos, señoras altas. En guaraní solamente se dice ibate. Caraí, ibate, señor alto. Caraí, cuera, ibate, señores altos, ibate. Cuña caraí, ibate. Cuña caraí, cuera, ibate. Solamente ibate. O sea, se simplifica, no es que se complica. Sí. Al guaraní hablante le cuesta, ese aspecto le cuesta aprender. Como él no tiene la idea de la concordancia, al pasar al castellano le sale cualquier cosa. El adjetivo Hasta no que tiene alguien le plural cuente. ni género. Sí, y con el caso de los determinativos, como esta, en guaraní es co. Cuando digo ese, esa, es pe. Cuando digo aquel, aquella, es amor. Una sola forma. Yo te quería decir apenas una cosa. Tivemos 1000 años, disculpa mi español, tivemos 1000 años de guerra con los españoles y pienso que o que nos distinguiu sempre, Sí. que conseguimos fazer no Brasil e outros países grandes, foi a língua. Sí, Porque a língua é muito básica, estou falando um portanhol. Mas o que nos distinguiu sempre, mesmo quando a nossa reina se apaixonou por um rei espanhol e os filipinos entraram na corte portuguesa e eram o rei de Portugal, o que nos distinguiu sempre foi a língua. E para mim me estranha muitíssimo, eu sou advogado e podia advogar numa corte em Brasil, era um processo criminal complexo e o juiz não entendia português. Isto foi algo que hablaba un minuto y decía hoy, y hoy era, ao contrário do que estabas dizendo, se diz o português de Brasil. Não, português é português, não há inglês desde os Estados Unidos. Se habla bem ou mal na língua. E te posso dizer que hoje, no Brasil, não se escuta samba, tampouco bossa. Os grandes mestres, hoje se escuta o sertanejo, é uma coisa indistinta, é o country de Brasil. Agora, te posso garantir, brasileiro que chega a Portugal, nós entendemos tudo. Dizemos que está conjugando mal no verbo, no adjetivo, no plural, no há plural, o S se deu. Agora, brasileiro, na grande parte de momentos, não entende o português. Isso não pode acontecer com o vosso Guarani, porque isso é identidade. Aquilo que me sinto bem em Paraguai, somos pequenos países, mas com uma identidade, com língua. Isso é fundamental. Y menos de 4 millones de personas en Portugal, no século XV, pusieron casi 1.000 millones de personas en África, en Asia, en América, hablando portugués. Eso para mí es fantástico. Gracias. Bueno, el último. Ultimísimo. Siempre he oído hablar que el guaraní es muy onomatopéyico. Y tú has mencionado hoy algo que es una lengua de imágenes, ¿no? Que cuando hablas algo lo puedes ver. Sí. ¿Es más onomatopéyico o más de imágenes? Tiene un promedio de Ambos los dos, como diríamos, 80%
un 20% hay de onomatopeya probablemente. Solamente cambiando las vocales, acá todos seguramente van a ver la imagen, espero que ustedes también. Cuando yo tomo a veces un plato o una lata y tiro contra el suelo, dice paraná o paraná, viene de ese sonido. Pero después, por ejemplo, está el aletear que hacen las gallinas, dice perere, de pa a pe, cambiaron las vocales, perere. Por ejemplo, en el fogón allí al preparar el fuego y saltan esa partícula allí, es piriri o piriri. Y cuando uno prepara con el grano de maíz, hace pororó, va saltando. Las palomitas. Y cuando uno mete un pedazo de pan crocante en la boca, dice pununu. Pananá, perere, piriri, pororó, pororó.